medicina tradicional. Y es exactamente por eso mismo que ustedes mencionaban, porque de cierta forma los antepasados lo han dejado impuesto, lo han dejado establecido. Entonces va pasando de generación en generación. Y tal vez ahora probablemente nosotros ya no tengamos una práctica así como tal como era con nuestros antepasados, porque como bien mencionaban, bueno, antes todo era medicina natural, absolutamente todo. No había medicamentos, ni siquiera habían doctores, no había ninguna situación científica que pudiera tratar esas dolencias. Claro que también todo fue dándose a causa del crecimiento poblacional, del crecimiento tecnológico, de todo lo que ha sucedido a lo largo de los años, que también, claro, ahora ya, por ejemplo, usted no puede tratar ciertas enfermedades con medicina natural, ¿verdad? Ya necesita de cierta atención médica, atención científica para poder detectar los problemas de salud, pero muchos de nosotros, si no es que todos, tuvimos este acercamiento a la medicina tradicional. Y por más que nosotros querramos decir, no, es que yo no creo en la medicina tradicional, o yo ya soy estudiante de salud y ya no creo en eso, bueno, ni porque uno sea estudiante de salud, ni licenciado, ni ningún tipo de profesión en salud, usted no se libra de en algún momento utilizarlo. Entonces yo no sé si usted se ha dado cuenta y ha visto esas imágenes que dicen, usted será muy profesional de salud y parte del equipo de salud, pero si su mamá le dice tómese ese té de manzanilla, usted se lo toma. Y es una realidad porque es el ámbito en el que nosotros vivimos, es en el contexto en el que nosotros vivimos. Entonces, afortunadamente, pues a lo largo de los años, ¿verdad? También se ha tomado mucho en cuenta esto en los servicios de salud, ¿verdad? La medicina tradicional ha sido parte de los servicios de salud porque también en determinado momento se ha determinado o se ha detectado que sí, las plantas medicinales tienen gran beneficio en la salud de las personas. Tal vez no para todas las afecciones, pero para muchas afecciones sí. Para muchas situaciones que se pueden solucionar con plantas medicinales sí son eficientes y sí han evidenciado que funcionan y todos nosotros hemos experimentado que alguna planta medicinal sí da el efecto que se requiere. Entonces, a lo largo de los años, pues claro, también se han hecho diferentes estudios para determinar qué tan buenos son. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora, todo lo que ustedes van a exponer, es porque tiene una evidencia científica, porque sí realmente se ha determinado, se han realizado estudios que nos indican que sí funcionan y que son de beneficio para la salud de las personas. Sin embargo, también nos da mucha más información porque se ha realizado un estudio más específico. Quiere decir que ahora ya conocemos en quiénes no los podemos dar, en quiénes sí, cuánto puedo dar en un niño, cuánto puedo dar en un adulto, ¿verdad? Cuánto, si puedo dárselo a una embarazada, si puedo dárselo a alguien que está lactando. Eso también ya lo conozco, pero es a través de todo esto que se ha desarrollado, a través de las investigaciones y estudios, pero que ahora, actualmente en nuestro servicio de salud, esto es parte de. Antes en los servicios de salud era medicina y va a tomarse esta pastilla y se la va a tomar si quiere curarse. Ahora, claro que tenemos que verificar que mi paciente cumpla su tratamiento, pero también se tiene esa pertinencia cultural, porque eso es parte de la pertinencia cultural, porque entonces yo incluyo la cultura hacia el servicio de salud para que ellos acepten esa atención. Y es lo que hemos mencionado a lo largo de este tiempo. Es muy difícil para las personas de las comunidades aceptar un servicio en salud, aceptar que las plantas no pueden solucionar todos los problemas ni las afecciones en salud. Es muy difícil. ¿Sí? E incluso ustedes mencionaban algunos ejemplos. Bueno, tienen familiares que por más que usted le diga, mire, tomes esta pastilla o tenga mucho dolor, no la va a tomar porque está muy apegada a sus raíces y a su cultura y nosotros no podemos quitar eso. Nosotros no podemos eliminar la cultura, no podemos decirle, mire, deje de tomar eso, deje de practicar tal cosa, deje de tener tales costumbres, por ejemplo, porque no es así. Y mientras nosotros más reneguemos, mientras nosotros más nos neguemos a tener esa pertinencia cultural, más difícil va a ser que las personas accedan a mi servicio de salud. Entonces, el trabajo de los servicios de salud, y ya lo vimos en la atención primaria, es también brindar esa pertinencia cultural, con equidad, sin discriminación, haciendo parte de esa medicina tradicional hacia el servicio de salud. Entonces, como tal, y es lo que el ejemplo que yo siempre le he puesto, ¿verdad?
em, que llegan a los servicios de salud. Dice, mire, fíjese que yo pensé que tenía ojo porque tenía tales y tales síntomas o estaba de tal forma el niño. Y entonces usted no le puede decir, no, ¿cómo va a pensar si eso no existe? No puede decirle eso. Porque entonces usted está em, yendo en contra de lo que ella cree o él cree. Y entonces recuerde que parte de nuestro trabajo es respetar las creencias. Tal vez yo no creo, ¿verdad? Tal vez yo no creo en el ojo, tal vez yo no creo que sí funcionen las plantas o esos soplos que les hacen para que les quiten el ojo, tal vez yo no creo, pero eso no quiere decir que yo no voy a respetar las creencias de los demás, ¿verdad? Entonces vamos a entrar directamente a nuestro tema de medicina tradicional. ¿Cuál es la definición? Como bien ustedes dijeron, la medicina tradicional es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas que están fundamentadas en creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud tanto física como mental. La medicina tradicional entonces es un conjunto de diferentes cosas, de conocimientos, de técnicas y prácticas, porque no solamente es de tener el conocimiento, ¿verdad? Sino que también desarrollan ciertas prácticas e incluso ustedes mencionaban, bueno, utilizar ciertos animales, ¿verdad? Para estas prácticas que se utilizan de medicina tradicional, pero que están fundamentadas, y esto es importante recalcarlo. Sí, es una suma de conocimientos, de técnicas y prácticas, pero que están fundamentadas, que tienen fundamento, que han sido comprobadas, que han sido experimentadas y que sí nos han dado buenos resultados. Y son fundamentadas porque las creencias y las experiencias que han tenido las diferentes culturas y las diferentes generaciones han hecho que sea fundamentado, ¿sí? A lo largo de todas las generaciones, todos han tenido diferentes experiencias y saben si funcionan o no. Y entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, ya son fundamentadas. Yo ya tengo un fundamento. Yo sí sé y he experimentado que sí funciona tal planta. Y no solo eso que sí funciona, sino que también se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental, porque en las comunidades creen mucho en eso, en la espiritualidad. Entonces también es parte de eso, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, les hacen limpias, ¿verdad? Como comúnmente le llaman, limpias con diferentes plantas. Eso también es una práctica, eso también es medicina tradicional. Y sería o entraría dentro de la parte de mantener salud mental. Entonces, esta medicina tradicional no solo abarca algo físico, sino también algo mental, algo espiritual, porque en las comunidades sí creen mucho en eso. Y ustedes no me van a dejar mentir, creen mucho en la espiritualidad, creen mucho bueno, tal vez no todos, pero algunos sí, que en la brujería o que le están pasando cosas malas por tal situación, tales cosas, ¿verdad? A nivel mental. Entonces, a través de estas limpias, a través de estas prácticas, pues ellos han experimentado que así funciona, ¿verdad? Entonces es lo que yo le mencionaba, tal vez usted no cree, ¿verdad? Porque yo le puedo decir esto, mire, existe la brujería, pero si usted no lo cree, yo tampoco lo puedo obligar, mire, tiene que creer que existe, pero tampoco usted puede decir, mire, no existe, ¿verdad? Una persona que no, que sí cree, ¿verdad? Por más que usted no crea, bueno, también es respetable porque también hay que respetar las diferentes creencias y experiencias que cada uno ha tenido, pero también hay que saber tomar la distancia, hay que saber respetar esas creencias que cada una de las culturas tiene. Y eso es importante porque cuando usted vaya a la comunidad va a tener la oportunidad de conocer diferentes culturas y ahí se va a dar cuenta que es diferente en todos lados y se tiene que adaptar a eso. No puede tratar de cambiar un lugar que ha sido así toda su vida, ¿verdad? Entonces siempre hay que respetar estas creencias. Es importante mencionar que la medicina tradicional también la conocemos como medicina complementaria, medicina alternativa, popular, blanda, marginal, no oficial, no convencional, también puede llamársela así, ¿verdad? Sí, esos son los nombres que se le han atribuido también a lo largo de los años a la medicina tradicional, ¿verdad? Que comúnmente es o medicina tradicional o medicina alternativa, ¿verdad? La que no, la que se le llama.
También nos dice que es la suma total, ya dijimos, de las técnicas y procedimientos basados en teorías, en estas creencias, y que entonces son utilizados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de ciertas enfermedades físicas y mentales. Entonces decíamos, sin que nosotros le demos o le quitemos, ¿verdad?, validez a la medicina tradicional, lo importante es que de fondo cumplan con 4 principios fundamentales de la bioética. Y eso ya lo habíamos visto. Entonces, está bien, la medicina tradicional la utilizamos, sí. Sirve, sí sirve. Pero tienen que cumplir con los 4 principios de la bioética. Eso es fundamental, es importante. Tienen que cumplir sí o sí con estos 4 principios. Entonces, como esto ya lo vimos, ¿qué es la autonomía? Aquí sí tienen que participar porque esto sí ya lo vimos. Chicos, ¿a qué se refiere con Licenciada, autonomía? Ujú. bueno, si no mal recuerdo, la autonomía es la libertad de decidir y de actuar de manera voluntaria, considerando nuestras creencias como base. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más es la autonomía? Es la identidad de un pueblo, una cultura. Es la identidad, sí tiene mucho que ver con la identidad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué se refiere el Facultad de la principio número persona o entidad, ¿Perdón? facultad de la persona o entidad que pueda obrar según su criterio o dependencia, Utilizar su criterio, muy bien. ¿Qué más? Es la capacidad que tiene una persona de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. ¿Correcto? Tomar decisiones por sí mismo. Bueno, entonces nos dice que la medicina tradicional tiene que cumplir estos 4 principios. El primero es la autonomía. Y la autonomía nos dice que habla del respeto hacia los valores personales de cada uno. Valores personales de cada uno. Entonces la medicina tradicional debe respetar esas opiniones o valores personales de cada uno. Debe respetar la identidad, debe respetar la toma de decisiones por sí mismo. Eso es la autonomía. Y debe cumplirse en la medicina tradicional porque entonces cada uno es libre de elegir si utilizarla o no. ¿Sí? Entonces la medicina tradicional tiene que cumplir con este principio porque entonces no se le puede obligar a todos, mire, usted sí o sí, tómese este té de manzanilla, tómese este té ¿qué será? De limón, por ejemplo. Entonces tiene que existir la autonomía porque cada uno debe ser libre de tomar esas decisiones, de poder elegir qué tipo de medicina utilizar. Utilizar medicina tradicional o utilizar medicina científica o farmacológica, que es la de los servicios de salud. Pero es una característica que tiene que cumplir la medicina tradicional. Ahora, la no maleficencia, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la no maleficencia? Chicos, ¿no? Bueno, entonces cuando hablamos específicamente de la justicia, que debe ser parte de los principios que fundamenten Vamos la a hacer la medicina comida. Ahorita tradicional, venimos. se refiere a que en la justicia, bueno, recuerde que cuando yo Sí. hablo de justicia es dar a cada quien lo que necesita. Mm, Pero Pone tu algo gorra. también importante es tomar en cuenta que no se puede exigir más de lo que se puede dar. Entonces yo no puedo exigir, por ejemplo, o querer que la medicina tradicional me cure de la diabetes, me cure de la hipertensión o me cure del cáncer, porque también no puedo exigir algo que no puede dar, algo que no ha sido estudiado, que no ha sido fundamentado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de justicia, sí, nos referimos en el ámbito a pacientes que se debe dar a cada quien lo que necesita.
Entonces, claro, debemos ser justos, ¿verdad? Utilizar esta medicina tradicional hacia quien lo necesita y quien lo exige, pero también no exigir o pedir más de lo que se puede dar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no podemos nosotros suplir con los medicamentos o con las plantas medicinales una atención médica especializada. No podemos suplirla. No podemos decir, no, yo solo quiero plantas y solo quiero plantas, que es lo que ustedes decían, que sucede mucho en las comunidades. No podemos suplirlo, ambos van de la mano, entonces si yo no tengo beneficios de la planta medicinal, bueno, está fuera de sus alcances. Y ahora necesito un poquito más de ayuda en relación a algo científico, a algo farmacológico. Entonces también tengo que aplicar esto. Por eso es importante entonces aplicar estos principios, porque de esta forma yo, al utilizar la medicina tradicional, o cada uno de nosotros al utilizar la medicina tradicional, debemos realizarla en base a estos 4 principios. Porque si no cumple estos 4 principios, yo no puedo hacer uso de él. Pero claro, ya vimos que sí cumplen estos principios. O usted pregúntese, ¿cumplen los principios al momento de que yo utilizo tal planta, utilizo tal medicina tradicional? Porque la medicina tradicional, como bien mencionaron, no necesariamente aplica a plantas, también aplica al uso de algún animal, por ejemplo, ¿qué podría ser? Ah, bueno, Lic, alguna otra práctica como los masajes, como este tipo de a través del vapor, como serían ay, ¿cómo se llama? Lic, disculpe, tal vez también esos bálsamos que usted dice que hacen con supuestamente las serpientes, y hay Ujú. otro del coyote que le dicen. Ajá, por eso les digo, hay diferentes prácticas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de medicina tradicional. Lo que les iba a decir era lo de los temazcales, ¿verdad? Porque eso también es una medicina tradicional, es algo que utilizan mucho. Entonces, así, esas son las prácticas de medicina tradicional y que entonces cualquiera de las prácticas, el temazcal, que le hagan limpias, que utilicen plantas medicinales, que utilicen bálsamo de tal, pomada de tal, jarabe de tal, tiene que cumplir estos 4 principios, porque de lo contrario no son beneficiosos para la persona. Entonces, si cumplen estos 4 principios, bueno, con todo el gusto del mundo usted puede utilizar las plantas medicinales. Tampoco a libertad, o como usted quiera, o en la cantidad que usted quiera, porque tampoco es así, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar las plantas medicinales? Bueno, podemos encontrarlo en forma de hierbas. Cuando hablamos de hierbas, pues las hierbas se refieren a ciertos materiales vegetales como las hojas, flores, frutos, semillas, tallos, madera, raíces, corteza, algunas partes más internas de la planta, otras partes de las plantas, que pueden ser las plantas enteras, pueden ser plantas fragmentadas o en pedacitos, o pueden ser pulverizadas como polvito. Esas son las hierbas, ¿sí? Son materiales vegetales, que es la mayoría de los que tenemos en nuestras normas de atención, y lo que usted va a exponer, la mayoría es en hojas, la mayoría es en frutos, ¿verdad? Algunas son raíces, algunas son semillas, o pueden venir en diferentes presentaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el achiote, bueno, viene, si vimos en la imagen, bueno, creo que no les mostré la imagen, pero viene como en hojitas. Pero también cuando ya es pulverizado, ya es polvito. Entonces vienen diferentes presentaciones. Pero entonces son hierbas, ¿verdad? Vegetales, plantas, que pueden ser las hojas, las flores, la raíz, algunas partes internas de la planta que son utilizadas como hierbas y que podemos utilizarlas ya sea enteras, en pedacitos o en polvo o trituradas. También tenemos materiales herbarios. Los materiales herbarios incluyen, además de las hierbas, incluyen jugos frescos, gomas, pomadas, esencias, aceites o polvos secos de las hierbas. Esos son materiales herbarios, ¿sí? Ya aparte de las hierbas, abarca algunos jugos, algo líquido, ¿verdad? También abarca algo líquido. Algunos jugos, algunos aceites, bálsamos, pomadas, algunas plantas que estén secas y que sea polvito, ¿verdad? Pulverizadas o trituradas.
esencias, ¿verdad? Que es lo que usted puede encontrar también, ¿verdad? Esencia de menta, esencia de tal cosa, aceite de qué, bueno, de diferentes, ¿verdad? Hay diferentes aceites. Entonces, algunos aceites, y si usted se pone a investigar, algunos aceites están hechos con plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, a través de eso también son materiales herbarios, son materiales o son ciertos objetos que están hechos de hierbas, nada más que en diferentes presentaciones, como en jugos o en líquido, pero siguen siendo hierbas y son materiales herbarios. Bueno, tenemos también las preparaciones herbarias, que estas se refieren a que, aparte de materiales herbarios, que son los que vimos anteriormente, aparte de materiales herbarios que son triturados o que están en polvito, también incluyen estas preparaciones, tinturas o tintas, aceites de esos materiales herbarios, ¿sí? O extractos, ¿verdad? Líquido, cierto aceitito, algo más líquido, son preparaciones. Y se llaman preparaciones porque yo de esos materiales herbarios obtengo otros, ¿sí? Entonces tengo materiales herbarios que pueden ser triturados o pulverizados, bueno, alguna planta en polvito, alguna planta triturada, de eso yo puedo obtener algo. Puedo obtener tintura, puedo obtener aceite, algo líquido, ¿sí? A través de la preparación, por eso se llaman preparaciones herbarias, porque a través de esas plantas que están en polvito o que han sido triturados, ¿verdad? Entonces yo preparo otro tipo de materiales medicinales, ¿verdad? Porque todos estos se utilizan de manera medicinal, de diferentes formas, pero todos se utilizan de una forma medicinal. Productos acabados. Los productos acabados, si se dan cuenta, todos van en relación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, iniciamos con las hierbas. Ya dijimos cuáles son las hierbas. De las hierbas yo desprendo otras cosas como jugos, esencias o las hierbas en polvo. De las hierbas en polvo yo obtengo otras cosas como tinturas, aceites, otros materiales herbarios. Y de esos materiales puedo utilizar otras hierbas, ¿sí? Los productos acabados se refieren o componen preparaciones herbarias, pero que utilizan una o más hierbas. Esa es la característica de los productos acabados, que ya no solo es una planta o hierba, sino que utilizo más de una hierba. Entonces los productos herbarios acabados y las mezclas de estos productos pueden contener ciertas funciones, pueden obtener ciertos principios activos, ¿verdad? Entonces, a través de esto, hago una mezcla. Si usted se está dando cuenta, hago diferentes mezclas que yo puedo obtener a través de estas plantas, a través de estas preparaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los excipientes, nos referimos a qué componentes tiene la planta en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando diferentes hierbas, bueno, voy a contener excipientes o mi preparación va a tener un excipiente. ¿Por qué? Porque está conformado por diferentes componentes. Y aparte de eso, me da principios activos. Quiere decir, cuando hablamos de principio activo, y eso lo vimos en la terapia farmacológica, cuando hablamos de principio activo es esa sustancia, es ese agente, es ese objeto, ese componente que crea ese efecto curativo, ¿sí? Entonces al aplicarlo ya tengo un principio activo porque va a generar analgesia, antipirexia, diferentes aspectos. Ese es el principio activo. ¿Qué va a crear o para qué sirve? ¿Qué efecto va a crear en el cuerpo? ¿Sí? Entonces, cuando yo mezclo diferentes plantas, puedo obtener estos principios activos. Tal vez no necesariamente tengo que combinar varios para obtener estos principios activos. A través de uno yo puedo obtener claramente un principio activo, pero la mayoría de veces se utilizan combinados, ¿verdad? Yo no sé ustedes cómo han experimentado esto de la medicina tradicional, pero en mi caso, en mi experiencia, sí se realizan ciertas combinaciones, ¿verdad? Con diferentes sustancias, hierbas, pero también otras sustancias como miel, aceite u otras sustancias, ¿verdad? Pero entonces
Cada uno de estos objetos nos dan cierta posibilidad de crear este efecto que queremos. Tenemos entonces la actividad terapéutica. Cuando hablamos de la actividad terapéutica nos referimos a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento satisfactorio de estas enfermedades físicas y mentales, pero también a aliviar los síntomas de estas enfermedades, la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del organismo. Cuando hablamos entonces de actividad terapéutica se refiere a que esta preparación, por cualquiera que vimos anteriormente, ¿verdad? Si son hierbas, si son materiales herbarios, si son preparaciones herbarias o son productos acabados, cada una de estas o alguna de estas me va a apoyar, ya sea a la prevención, al diagnóstico o al tratamiento de cierta enfermedad, que ya dijimos, puede ser física o puede ser mental, o a aliviar ciertos síntomas de cierta enfermedad que tenga la persona. Entonces, de alguna forma va a modificar, va a cambiar de forma positiva el estado físico y mental de una persona. Esa es la actividad terapéutica, el efecto que tiene, lo que puede lograr, o a qué nivel se trata o a qué nivel lo utilizamos, a todos los niveles, a nivel preventivo, a nivel diagnóstico o a nivel curativo. A eso se refiere la actividad terapéutica. También tenemos los principios activos. Bueno, los principios activos son los ingredientes de los medicamentos que tienen una actividad terapéutica. Y es lo que yo les decía. El principio activo es lo que a mí me provoca. ¿Qué principio activo tiene? En los medicamentos el principio activo es si es un antibiótico, si es un antipirético, un analgésico. ¿Pero por qué? Porque tiene ciertos componentes, ciertos ingredientes que lo hacen un medicamento. ¿Sí? Entonces los principios activos es eso, los ingredientes que le dan el poder de crear una acción, de poder tratar, de poder disminuir síntomas, de poder curar, de poder prevenir. En el caso de los medicamentos herbarios que no se han identificado, por ejemplo, los principios activos, se debe normalizar su preparación. ¿Sí? Es decir, si yo ya identifiqué en esos medicamentos herbarios, en esas hierbas, ya sabemos cuáles son los principios activos, ya sabemos cuáles son los ingredientes, puedo prepararlos normalmente. Puedo prepararlos sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de restricción hasta algún punto, porque claro, hablamos de dosificación también y no puedo yo utilizar una gran cantidad o utilizar la misma cantidad en niños que en adultos, pero por lo menos es mucho más fácil o normal la preparación. A diferencia si yo no conozco esa planta, esa hierba, si yo no conozco los ingredientes que contiene, no puedo prepararlo nada más así. ¿Sí? Y bueno, luego nos habla un poquito sobre el programa de medicina tradicional y alternativa, que este es parte de las normas de atención, que es parte de los servicios de salud, que es un programa que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene en cada uno de los servicios. Pero no solo debe tener, porque qué bonito tenerlo, pero ¿cómo mantenerlo? Ese es el problema. ¿Cómo mantenerlo prevalente? ¿Cómo mantenerlo funcional? Entonces, el programa de medicina tradicional alternativa es responsable de estudiar, de investigar, pero también de impulsar en las normas de atención que sean utilizados, que sean valorados, que reconozcamos estas prácticas y que respetemos estos conocimientos, sabidurías que tienen los responsables de la medicina tradicional, que los responsables la mayoría de veces o son los curanderos, las comadronas o las personas de la tercera edad, los adultos mayores, porque son los responsables de esta medicina tradicional, quienes practican esta medicina tradicional, ¿verdad? Usted no me va a dejar mentir, ¿verdad? No es que usted diga, ay, sí, yo conozco tal y tal cosa. No, mi abuelo, mi papá, mi mamá me enseñó esto.
Entonces los responsables siempre son los adultos mayores, son las otras generaciones. Entonces el programa, porque este programa está presente en cada uno de los servicios o debe estar presente en cada uno de los servicios. Entonces, como está presente en cada uno de los servicios, es responsable de estudiar estas plantas, pero también de investigarlas. Habiéndolas estudiado e investigado, yo puedo impulsar a que se utilicen. Yo puedo impulsar a que sean parte de la atención en salud. Y si son parte de la atención en salud, bueno, voy a ser consciente de que debo valorar, debo reconocer y debo respetar los conocimientos y las prácticas que tengan estas personas en las comunidades, habiendo una evidencia científica que respalde el uso, y eso es indispensable. Aparte de la evidencia científica, los 4 principios de la bioética, ¿verdad? Entonces debe haber una evidencia científica suficiente. Evidencia científica suficiente como para garantizar que sí se pueda utilizar, que sí tenga beneficios, que sí sea de autonomía, de no maleficencia, de beneficencia y de justicia. Eso debe garantizar cada programa. Entonces ahora no es que se quiera decir, bueno, el servicio de salud que lo quiera utilizar lo va a utilizar, no, porque el programa es parte de las normas de atención a cualquier nivel. Y si usted lee en la portada dice normas de atención del primer y segundo nivel. Quiere decir que también incluye hospitales, ¿verdad? Lo que implica entonces que los hospitales también existe esta investigación, el estudio, pero también la valoración y el reconocimiento hacia estos conocimientos. Y es lo que menos se tiene en el segundo nivel, y no me van a dejar mentir. En el segundo nivel no hay reconocimiento de estas prácticas, no hay respeto por estos conocimientos. Tal vez en el primer nivel de atención es más favorable o se respeta un poquito más porque, bueno, somos parte de la comunidad, pero en los hospitales casi no, ¿verdad? Pero entonces, esto es importante porque esto es parte de nuestras normas de atención, es parte de lo que nosotros debemos implementar en los servicios, de lo que debemos realizar en los servicios. No nada más es por gusto o porque estén reflejados nada más ahí, muy bonitos escritos en las normas de atención, no solo es eso, se debe desarrollar, se debe desempeñar en el primer y en el segundo nivel de atención, ¿sí? Que mencionaba la compañera de evitar la sobredosis, evitar el consumo erróneo de algún medicamento o el evitar, como por ejemplo el típico, tómate esto sin saber el para qué. Entonces en la medicina tradicional debo yo tener presente el principio de no maleficencia. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar medicina tradicional, no debe hacer daño. Eso debe cumplir la medicina tradicional. Que la medicina, que las plantas, ¿qué le diré yo? Que las hojas, que las semillas, que la raíz que yo voy a utilizar no haga daño. No provoque daño al organismo, ni provoque daño a la persona. Ese es un principio que también debe cumplir la medicina tradicional. Aparte de que cada uno debe ser libre de decidir si quiere consumir la medicina tradicional, debe evitarse hacer daño. Y por eso es que para la medicina tradicional, bueno, y tenemos en nuestras normas de atención el gran ejemplo, bueno, yo ya tengo qué medicinas o qué plantas sí puedo utilizar. ¿Por qué? Porque ya han sido investigadas, porque han sido estudiadas, porque yo he identificado que esas plantas sí funcionan y que no hacen daño y que no generan daño. Aunque aún así hay efectos adversos. Y eso usted lo va a investigar. A pesar de que tiene que ser no maleficencia, hay efectos adversos que se producen. Sin embargo, son efectos adversos que todo tiene. Todas las plantas tienen efectos adversos. Los medicamentos farmacológicos tienen efectos adversos. Entonces es algo normal. La situación es que, exactamente como ustedes mencionaban, yo no debo sobredosificar. Yo no debo obligar a alguien a consumirlo sin saber qué es, exactamente como decía Yel, ¿verdad? Entonces no puedo hacer daño yo, o no puedo utilizar la medicina tradicional o las plantas medicinales para provocar daño a alguien. ¿Sí?
Ahora, la beneficencia. ¿Por qué es importante en la medicina tradicional la beneficencia? Que es hacer el bien, ¿verdad? ¿Quieres hacer el bien ya que está comprobado que no causa algún tipo de daño? ¿Qué más? Bueno, beneficencia quiere decir que tiene beneficios, Exacto. bueno, que nos da un resultado de lo que nosotros nos queremos curar, diría yo. Exactamente. Correcto. Entonces, cuando hablamos de beneficencia, hablamos de que esta medicina tradicional o las plantas medicinales sí creen el efecto que yo quiero. Sí me den un beneficio, por eso beneficencia, me den algo, me beneficien, me ayuden, ¿sí? Que me dé el mayor beneficio posible, especialmente para el paciente. Entonces la beneficencia es eso, ¿sí? De la medicina tradicional, la beneficencia es que sí tengan los efectos deseados, que sí pueda curarme tal afección, tal dolor, tal situación que yo tengo, ¿sí? Y la justicia. ¿A qué se refiere la justicia? Entonces, vamos a entrar directamente a la fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? Bueno, la fitoterapia nos dice que es el conjunto de ciertos tratamientos terapéuticos que se utilizan o que hacen uso de plantas medicinales, ya sea para prevenir, aliviar o curar un estado de enfermedad basado en el uso de plantas medicinales. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de la medicina tradicional, pero que dijimos que puede incluir cualquier práctica? Utilización de hierbas, masajes, limpias, temazcal, cualquier tipo de tratamiento, de terapia, ¿sí? Cuando hablamos específicamente de fitoterapia, se refiere específicamente al uso de plantas medicinales, ¿sí? Tratamientos que yo doy a través de plantas medicinales, ya sea para prevenir, para aliviar o para curar algún síntoma o algún estado de la enfermedad, haciendo uso de plantas medicinales, ¿verdad? Este específicamente es de plantas medicinales. Entonces vamos con las diferentes preparaciones que se pueden dar, ¿verdad? O que se pueden llevar a cabo a través de las plantas medicinales, ¿verdad? Todas estas preparaciones son de plantas medicinales y hay diferentes formas de utilizarlos y prepararlos. Entonces nos menciona, por ejemplo, tisana, ¿sí? Tisana, pues nos dice que es una forma de preparación a base de plantas, claro, porque estamos hablando, perdón, de la fitoterapia. Entonces todo es a base de plantas medicinales. Entonces esta es una forma de preparación a base de plantas para tratamientos y que se puede realizar de dos formas, que puede ser por infusión o por cocimiento, ¿sí? Tisana se puede hacer a través de infusión o de cocimiento. Entonces cuando hablamos de infusión, hablamos también o le llamamos también un apagado o un té, que consiste en dejar en contacto la planta, es decir, las hojas, las flores o el tallo, la raíz, eso depende de la función, ¿verdad? Vamos a dejar cierta cantidad de esta planta en agua hirviendo, ¿sí? Entonces, como no vamos a utilizar un calor directo, es decir, yo no voy a colocar la planta directamente hacia el fuego, ¿verdad? Sino que lo hago a través del agua hirviendo. Entonces garantiza que las plantas o las partes de las plantas no sufran ningún deterioro, ¿verdad? Que las hojas, que las flores o los tallos no se quemen, no se hagan pedazos, por ejemplo. Utilizo este método de infusión, ¿sí? Se utiliza entonces para realizar ciertas preparaciones suaves, ¿verdad? Ciertas preparaciones suaves a través de las flores, hojas o tallo. Eso depende, ya dijimos, de la función que queremos lograr. Recuerde que, por ejemplo, en una planta depende del efecto que yo quiero lograr, ¿verdad? Una planta puede servirme para diferentes formas de acuerdo a la parte de la planta que yo utilice. Entonces se prepara, como ya dijimos, en agua hirviendo, ¿verdad? A través de agua hirviendo se deja caer la planta cuando ya esté hirviendo, se deja caer esta planta, ¿verdad? Puede ser la flor, puede ser las hojas
o puede ser el tallo, o eso depende del componente de la planta, ¿verdad? Entonces se deja ya en el agua hirviendo aproximadamente unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Para que pueda adquirirse la concentración mayor de la planta o de la parte de la planta. Entonces se deja más o menos de 5 a 10 minutos, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, podemos colocarlo directamente el agua hirviendo, ¿verdad? Y colocamos la planta. O esperamos a que hierva el agua y en una tacita, en un vasito, en un jarrito, colocamos las partes de la planta, ¿verdad? Que sería la hojita, la flor, el tallo, lo que se vaya a utilizar, y dejamos caer o vertimos cierta cantidad de agua hirviendo, ¿sí? A través de eso también se hace la infusión. Y entonces de esta forma lo dejamos reposar por 5 a 10 minutos. ¿Para qué? Para que entonces desprenda sus propiedades y ya se pueda utilizar. Después se puede colar, ¿verdad? Para que no estén las partes de la planta, se puede colar, se puede endulzar en algún momento, aunque a criterio personal yo considero que si es una planta natural, debería utilizarse como tal natural, ¿verdad? Sin ningún tipo de añadido, de azúcar, de endulzante, para que yo obtenga realmente los beneficios, ¿verdad? Pero eso ya es a criterio de cada quien, pues que se endulce, ¿verdad? O no. Entonces las infusiones no tampoco las puedo guardar por mucho tiempo. Lo ideal es prepararlos justo antes de que los voy a tomar, es decir, si no me lo terminé no lo puedo guardar, ¿verdad? Sino que lo puedo mantener ahí, pero solo el tiempo necesario. Entonces si yo lo voy a tomar ahorita o en unos 10 minutos, entonces lo dejo reposar y directamente me lo tomo, ¿sí? También dijimos que en la tisana, aparte de la infusión, puede ser por cocimiento, es decir, esta la vamos a preparar hirviendo durante algunos minutos la planta y luego se cuela. Esta pues debe utilizarse las partes duras de la planta para que no se quiebren, para que no se deterioren, como los troncos, las raíces, las semillas, y tomando en cuenta que esta planta no sea tan débil o no esté tan seca, por así decirlo, para que no se deteriore o se deshaga en el agua hirviendo, ¿verdad? O que tolere o que aguante el calor por lo menos. De esta forma también entonces colocamos, ¿verdad? La plantita, el tallo en una ollita con agua, y entonces de esta forma se deja al fuego, ¿verdad? Aproximadamente por 5 minutos, 5 o 7 minutos. Posterior a eso se cuela y entonces se deja enfriar para que ya se pueda beber, ¿verdad? Entonces en la tisana, recuerden, se puede realizar a través de infusión o a través de cocimiento, ¿sí? Alguien me había escrito en el chat. Entonces continuamos, vamos entonces con la ensalada. Dice que a través de la ensalada también yo puedo utilizar la fitoterapia o puedo utilizar las plantas. Esta pues claro, como es una ensalada, debe realizarse con las plantas frescas, utilizando las hojas especialmente, pero también puede ser los frutos o los tallos crudos, que estén bien lavados y desinfectados. Eso es importante. Dentro de la medicina tradicional o la fitoterapia es importante recalcar el uso de las 10 reglas de oro, de la inocuidad en los alimentos, especialmente porque yo los voy a ingerir, ¿verdad? No solamente es algo externo, bueno, si es externo, tal vez, ¿verdad? Pero ni así. Debe existir una buena desinfección y limpieza y lavado de estas plantas. Tienen que ser cortados en trozos, ¿verdad? Porque como es una ensalada, se prepara entonces como obtengo yo o elijo las plantas que voy a utilizar. Las puedo hacer en pedacitos más pequeños, ¿verdad? O en trocitos. Se puede combinar con otras verduras o vegetales. Se puede sazonar con sal, con aceite de oliva, limón, algún otro sazonador, ¿verdad? O ingrediente. Pero entonces se utilizan ciertas plantas medicinales, ¿verdad? En algunos casos, aunque regularmente o por lo menos personalmente no, pues no he visto esa experiencia como tal. Tal vez en algunos casos, pero como tal que le preparen una ensalada, por ejemplo, que le duele tal cosa, no, ¿verdad? Regularmente es en infusión, en té o algo parecido, ¿verdad? Pero también es parte de estas prácticas o la forma de prepararlos. Bueno, también nos dice que se pueden preparar o se puede utilizar a través de compresas. Quiere decir que utilizo la planta
o la preparación de la planta lo realizo a través de una infusión o de un cocimiento, y entonces esa infusión o ese cocimiento, ese preparado, lo aplico a un paño, a una toalla que esté limpia, por supuesto, una toalla, un paño, un trapo, algo limpio, y directamente coloco, ¿verdad?, este paño o sumerjo en la infusión que yo preparé con la planta medicinal y la aplico directamente a la piel, con cuidado de no quemar la piel, ¿verdad? Entonces, como recuerde que la infusión es hervida o es caliente, tengo que esperar cierto tiempo, ¿verdad?, para que esté a temperatura adecuada, tampoco fría, pero tampoco hirviendo, ¿verdad?, sino que no queme la piel de mi paciente. En caso, por ejemplo, de que haya alguna inflamación, algún golpe que existió, pueden utilizarse compresas calientes. Y en el caso de que sea, por ejemplo, dolor de cabeza o conjuntivitis, puede utilizarse compresas frías. Entonces ya dijimos cómo se prepara. Bueno, puede ser a través de cocimiento o de infusión de la planta. Remojamos en este líquido el paño o la toalla que esté limpio, lo exprimimos y lo aplicamos en forma directa sobre la zona afectada. Se pueden hacer aplicaciones diarias o pueden realizarse aplicaciones dependiendo de la recomendación, ¿verdad? Que ustedes eso ya nos lo van a indicar cuando realicen su exposición, ¿verdad? Bueno, hay otros tipos de preparados, perdón. Hay otros tipos de preparados que, por ejemplo, dice lavados o irrigaciones. Bueno, los lavados o irrigaciones nos dice que consiste en la aplicación de infusiones o cocimientos. Si se da cuenta, la mayoría de veces utilizamos la infusión o el cocimiento. Entonces utilizamos o aplicamos infusión o cocimiento para tratar de manera directa ciertas afecciones localizadas directamente de manera externa. Por ejemplo, en heridas, en llagas, en úlceras, dicen hemorroides o en otras afecciones de la piel o de mucosas. Entonces, lavados o irrigaciones, ¿verdad? Es como hacer una curación, nada más que yo utilizo plantas medicinales que he preparado a través de cocimientos o de una infusión. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Yo hago el cocimiento o infusión de la planta que voy a utilizar, la cuelo y la aplico de manera directa en el área afectada, que podríamos decir que también se utiliza en los baños, ¿verdad? En algunos casos le dicen, que es lo que mencionaba una de ustedes, que se le recomendó realizarse un baño por por tal alergia en cierta planta medicinal, ¿verdad? Entonces puede, por ejemplo, si tiene tina, bueno, en su tina coloca estas plantas con agüita y así se hace el lavado. O puede ser nada más dejar caer, ¿verdad? O vertir este líquido a una temperatura adecuada sobre la herida o sobre el área afectada, que especialmente es cuando hay heridas externas, ¿verdad? Como úlceras, llagas o una recién herida operatoria, alguna alergia, etcétera. Podemos utilizarlo para estos casos. También existen los vapores, que estos pues también existen muchas prácticas, ¿verdad? Por lo menos yo sí he tenido la posibilidad de visualizarlo o de hacerlo, ¿verdad? A través de vapores. Y como su nombre lo dice, se utiliza el vapor de ciertas plantas. Las plantas desprenden este vapor al estar en contacto con el calor, ¿verdad? Con agua caliente. Entonces son utilizados, por ejemplo, para algún tratamiento de la garganta, de las vías respiratorias, y que existen dos formas de realizarlo: a través de sahumerio o del vaho. Entonces, cuando hablamos de sahumerio, nos dice que es cuando la planta o sus derivados, porque puede ser algún tallo, la raíz de la planta, eso depende, se queman directamente en el fuego o en la brasa o en un incensario o en un recipiente, se queman directamente ahí. Y los vapores que liberan están en el ambiente o se transfieren al ambiente, que sirve regularmente para aromatizar o para desinfectar, que yo no sé si ustedes hicieron eso, ¿verdad? Pero en mi caso, pues sí se utilizó, ¿verdad? En mi casa se realizaba este sahumerio, se utilizaron las hojas de eucalipto, entonces que servía para desinfectar, pero también como para inhalar, ¿verdad? Entonces se quemaba, se colocaba en un recipiente las hojitas y directamente se dejaba arder, ¿verdad? Entonces el ardor o la forma en que se queman estas plantas secas
es lo que genera el vapor, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, el saumerio. Pero también está el vaho, que es cuando se usan los vapores directamente en el enfermo. Quiere decir o consiste en que en una olla yo agrego cierta cantidad de agua y agrego alguna parte de la planta a utilizar. Lo dejo hervir y entonces cuando ya esté hirviendo, y ustedes se han dado cuenta, el efecto que tiene el agua al hervir es generar vapor. Entonces en el vaho directamente al paciente se le coloca, ¿verdad?, frente a la olla, tampoco directamente para no quemarse, pero sí cercano a la olla, perdón. Y entonces puede utilizar una toalla, una frazada, ¿verdad? Así como usted ve aquí en la imagen, una toalla o una frazada para dejar o para que el vapor vaya directamente hacia la piel, ¿verdad? En este caso, o sea inhalada, porque dijimos que puede utilizarse para ciertas afecciones de la garganta, pero también puede utilizarse como un medio para cuidar la piel, ¿verdad? Para abrir los poros, para realizar una limpieza profunda. Entonces se utiliza esta frazada, ¿verdad? Para que el vapor llegue directamente hacia la piel. También incluso se puede hablar del baño con vapor, que es el que hablábamos, que en diferentes lugares se llama de manera diferente, valga la redundancia. Le pueden decir tuj, chuj, temazcal, sauna, esto depende, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Un baño a través de vapores, ¿verdad? Del vapor directamente, de calor, ¿verdad? Entonces a esto se le puede aplicar cierta planta medicinal, ¿verdad? Para crear un efecto terapéutico, ¿sí? Entonces estas son las dos formas en las que yo puedo utilizar el vapor. Bueno, también me dice que yo puedo utilizar a través de jugo. Bueno, los jugos se obtienen, claro, al obtener o al exprimir o al licuar ciertas plantas frescas o los frutos de estas plantas, ¿verdad? Entonces, en el caso de algunas raíces o frutos, se recomienda que se les pueda remojar, ¿verdad? Durante al menos 8 a 12 horas antes de poder exprimirlos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, muy delgaditos o son secos, bueno, se dejan exprimir para obtener la mayor cantidad de sustancia o de, bueno, en este caso, del efecto terapéutico que queremos, ¿verdad? Eso depende de también qué efecto tenemos o queremos crear, ¿verdad? ¿Qué efecto es como medio preventivo, como medio curativo? Eso depende, ¿verdad? Pero también puede ser a través de preparación de jugo de cierta planta medicinal. También puede ser a través de gargarismos o un enjuague, que creo que también, si se dan cuenta, creo que todos estos en algún momento los hemos aplicado. Tal vez la ensalada no tanto, ni los jugos, pero por el contrario, todos estos los hemos utilizado o los hemos preparado. Entonces, cuando hablamos de gargarismos o enjuague, nos referimos a que es la aplicación o la ingestión o guardar cierta cantidad de este líquido en la cavidad bucal, ¿sí? Y que entonces la acción que genera es local, directamente en la garganta o en la boca, y se encarga, por ejemplo, o se utiliza para limpiarlo de moco, de bacterias, de impurezas, ¿verdad? Cuando yo tengo cierto dolor de la garganta, cierta afección o tengo mucha flema, puedo realizar ciertos gargarismos, perdón, que puede ser solamente en la cavidad bucal si yo quiero crear un efecto, por ejemplo, de limpieza, o un efecto terapéutico que sería, por ejemplo, a nivel ya de faringe. ¿Sí? Entonces yo introduzco cierta cantidad de líquido y hago enjuagues o gárgaras, ¿sí? Con esta sustancia. Entonces para los gargarismos se toma un sorbo de este líquido, hago la cabeza para atrás y hago cierto sonido similar a la letra A, ¿verdad? Es como una vibración que hace usted con el agua o con el líquido en este caso. Con la lengua hacia afuera y se repite varias veces y cada vez que se va repitiendo vamos escupiendo el líquido, ¿verdad? Para los enjuagues pues se hace igual la ingestión de cierta cantidad de líquido, nada más que ese líquido se mantiene solo en mi cavidad bucal, en mis mejillas, en toda la cavidad oral. Y entonces hago cierta agitación, ¿verdad? Movilización de mi boca para que el líquido pase con fuerza a través de mis dientes, a través de la lengua y luego se escupe, ¿verdad? Puedo realizar varios enjuagues y puedo realizar varios gargarismos, ¿sí? Bueno, entonces serían